Bueno, ya tenemos entonces diseñado el GUI que se le va a presentar al usuario. Y antes de pasar a lo siguiente, vamos a hacer algunas acotaciones importantes. Por ejemplo, en esta ventana llamada el explorador de soluciones, vamos a encontrar la solución llamada mi primer proyecto, y dentro de la solución vamos a encontrar el proyecto creado. ¿Ok? Estos archivos que yo estoy señalando son los archivos que forman parte del proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, es el archivo llamado for1.cs, que es el archivo que contiene al formulario, como lo expliqué en, eh, en partes anteriores. ¿Qué me va a permitir este archivo? Por ejemplo, si yo cierro esta ventana, por error puede ser, el formulario o el diseño que yo he hecho desaparece. Para que vuelva a aparecer nuevamente, yo me dirijo al explorador de soluciones y hago doble clic en este archivo. ¿Ok? Y nuevamente aparece nuestro formulario. O sea, no hay que preocuparnos si es que cerramos esa ventana por error. Perfecto. En caso de que alguna de estas ventanas que está utilizando no aparezca o se cierre por error, por ejemplo, yo voy a cerrar esta ventana y también la ventana de propiedades. Para hacer que vuelvan a aparecer, yo me voy a dirigir al menú View y buscar el nombre de las ventanas que acabo de cerrar. Por ejemplo, aquí está el explorador de soluciones, hago clic, y más abajo, casi al último, está la ventana de propiedades y hago clic. ¿Ok? Y vuelven a aparecer. El mismo caso en que la ventana de salida pues no aparezca o también se cierre por error, ¿no? Me dirijo al menú View y puedo yo buscar aquí la ventana de salida. Perfecto. Ok. Entonces son tips importantes que debemos tener en cuenta al momento de hacer nuestra aplicación. Ok. Otra acotación importante es que yo también puedo mover o cambiar de posición cualquiera de estas ventanas. Por ejemplo, esta ventana del explorador de soluciones, yo haciendo clic en su encabezado, clic izquierdo, manteniendo presionado el clic, yo a través de esta guía puedo mover o cambiar de posición de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Dicha ventana. Yo lo voy a dejar como estaba, voy a ir aquí, voy a salir del clic del mouse y listo, ¿no? Ok. Otra acotación importante ahí. Perfecto. Ok, entonces para comprobar que todo va bien, que no hay errores, listo, entonces yo lo que voy a hacer es ejecutar la aplicación. Y para ejecutar la aplicación puedo hacer clic en este botón verde o presionar la tecla F5. Yo en este caso voy a presionar el botón, ok, y la aplicación se está ejecutando. Quiere decir que esta ventana que yo estoy moviendo es ya el GUI que se le presenta al usuario tal como yo lo he diseñado. De acuerdo al problema que resolvimos en clase, el usuario aquí va a poder ingresar pues su peso. En este cuadro va a poder ingresar su talla en metros, y cuando haga clic en este botón, lo que debería aparecer en este cuadro es un estado acerca de su peso, ¿okay? En base a un cálculo de índice de masa corporal. Para que todo esto que acabo de decir funcione, es necesario que el GUI interactúe con un cerebro, interactúe con una lógica que viene a ser pues el programa. El programa es la parte más importante en el desarrollo de una aplicación. Sin el programa, pues este GUI no tendría, entre comillas, mucho sentido, ¿no? Entonces, para poder continuar, lo primero que tengo que hacer es cerrar la aplicación o la ejecución, perdón. Ojo, si yo no cierro la ejecución, yo no voy a poder hacer cambios o no voy a poder continuar con el desarrollo de la aplicación. Aquí hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros podemos minimizar esta ventana, ¿ok? Y aún así la aplicación se está ejecutando, de acuerdo a este icono que vemos abajo. Entonces yo no voy a poder hacer ningún cambio todavía. Entonces lo primero que tengo que hacer es cerrar la ejecución,
y ahí recién ya puedo continuar con el desarrollo. ¿Ok? Bien, entonces, antes de escribir el programa que va a interactuar con nuestro GUI, como se mencionó en clase, es importante darle un identificador a cada componente, de tal forma que el programa que yo voy a escribir pueda reconocer a los mismos, ¿no? Ok, entonces vamos a dar un identificador primero a esta etiqueta. Selecciono la etiqueta, me voy a la ventana de propiedades y busco la propiedad name. Ok, aquí está. Y borro lo que está ahí y coloco el identificador. Como se mencionó en clase también, cada identificador debe tener un prefijo, ¿no? Ese prefijo para las etiquetas o labels debe ser LBL. Y le pongo un nombre peso. Voy al otro componente o a la otra etiqueta, señalo la propiedad name y le pongo el identificador LBL talla. Vamos ahora a colocarle un identificador a este cuadro de texto. Selecciono el cuadro de texto y el prefijo que voy a utilizar para este caso es txt y voy a colocarle peso. Voy al otro cuadro de texto, propiedad name, y voy a colocarle como nombre txt talla. Ahora vamos a colocarle un identificador o nombre al botón, propiedad name, y vamos a colocar como prefijo btn y mostrar. Y lo mismo para el cuadro de texto donde vaya a mostrar los resultados. Vamos a colocarle en la propiedad name txt mostrar. Ok, puede ser también txt resultado, txt imc, txt salida, ¿no? El nombre que uno desee, siempre y cuando no tenga pues espacios en blanco y todo lo que yo mencioné, y siempre respetando el prefijo correspondiente. Perfecto. Para verificar el correcto identificador colocado a cada componente, yo por ejemplo puedo seleccionar uno de ellos, por ejemplo la etiqueta, y en la ventana de propiedades yo voy a verificar en la parte de arriba si el identificador es el que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, en el caso del botón, selecciono el botón y veo aquí en la ventana de propiedades que efectivamente su identificador es btn mostrar. ¿Okay? Igual también para los demás componentes. En caso el identificador está mal escrito o no es el correcto, yo puedo dirigirme nuevamente a la propiedad name y corregir ese nombre, ¿no? ¿Okay? Bueno, jóvenes, entonces ya estamos listos para escribir nuestro programa, ¿okay? Que le va a dar vida pues al GUI que acabamos de diseñar. Y como las instrucciones del programa que vamos a escribir se van a ejecutar cuando el usuario dé clic en el botón, entonces yo voy a seleccionar el botón y voy a hacer doble clic. ¿Okay? Podemos observar que se ha abierto un nuevo archivo, que es el editor donde yo voy a escribir mi programa. Ese archivo se llama for1.cs. Aquí podemos observar que cuando yo di doble clic se creó este evento que estoy señalando. ¿Okay? Podemos observar, ¿no? El evento clip del botón btn mostrar. Eso quiere decir que dentro de este evento, ¿okay? Es donde voy a escribir el programa. Acá se va a escribir el programa. ¿Okay? Tener mucho cuidado, ¿okay? Con este editor, ya que no debemos borrar todo lo que C# ya nos había colocado por defecto. ¿Okay? Esta llave es la llave de inicio del evento y esta es la llave de fin del evento. ¿Okay? Y dentro de ese evento voy a colocar o escribir el programa. Perfecto. Ok. A ver, vamos a un tip muy importante. Ustedes saben que este evento se creó cuando yo hice doble clic en el botón. Voy a ir nuevamente al formulario. Aquí está, yo seleccioné el botón e hice doble clic en él. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado si yo selecciono otro componente, por ejemplo la etiqueta, y le doy doble clic? Lo que va a pasar es que se va a crear otro evento para esa etiqueta.
Por ejemplo, si yo hago doble clic a este cuadro de texto, se va a generar el evento para ese cuadro de texto. A mí quien me interesa ahorita es donde yo voy a escribir el programa, es en el evento del botón. ¿Ok? Entonces, lo que yo he creado por error no debería borrarlo, simplemente dejarlo ahí en blanco y no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, este es un tip importante que debo mencionarles. Ok, para escribir el programa tenemos primero que hacer alguna referencia al enunciado del problema que dimos en clase. Ok, según este enunciado, el usuario va a ingresar su peso en kilogramos, va a ingresar su talla en metros y se va a calcular el índice de masa corporal a través de una fórmula. En base a ese índice de masa corporal, el programa va a determinar el estado de peso del usuario, ¿no? Si está bajo de peso, normal o sobrepeso, en base a estos rangos de valores del IMC. Perfecto, volvamos entonces a la aplicación y lo primero que voy a hacer es crear las variables a utilizar. Entonces, necesito crear una variable real para almacenar el peso, otra variable para la talla y otra variable para almacenar el índice de masa corporal. Necesito también una variable de tipo texto para almacenar el estado de peso del usuario, ¿no? Una variable de tipo string. Pasamos a una parte fundamental del programa que es la captura de datos. Para explicarles a qué me refiero con esta parte, vamos a ejecutar la aplicación presionando el botón verde. ¿Ok? Entonces, el usuario va a ingresar en este cuadro de texto su peso, por ejemplo 73 kilos, y en este otro cuadro de texto su talla, por ejemplo 1.68. ¿Ok? Estos datos, aunque nosotros los vemos como números aquí, para el programa no son números, sino son textos. Estos textos tienen que ser capturados por el programa, ¿ok? Y convertidos a datos tipo real. ¿Para qué? Para que puedan ser almacenados por estas dos variables que son doubles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero lo que vamos a hacer es cerrar la ejecución. A la variable peso yo le voy a asignar el dato capturado en un cuadro de texto cuyo prefijo es txt. Automáticamente Visual Studio nos da a elegir entre opciones. Yo voy a elegir la opción txt peso, le doy enter, punto, y como yo voy a capturar texto de ese componente, elijo con enter la opción text, punto y coma. El mismo procedimiento voy a repetirlo para la talla. A la variable talla yo le voy a asignar el texto contenido en el cuadro txt talla. Selecciono con enter, punto, y selecciono text con enter. Listo. Nos damos cuenta entonces que no ha habido necesidad de estar escribiendo nosotros todo el identificador. C# en algunos momentos lo va a hacer por nosotros. ¿Ok? Nos damos cuenta ahora que hay unos marcadores de color rojo en estas instrucciones. Eso quiere decir que algo anda mal y que hay errores en nuestro programa. ¿A qué se deben esos errores? Lo mencionamos hace unos momentos durante el video. Lo que pasa es que yo no puedo asignar directamente a una variable de tipo double, que es el peso, un dato de tipo texto o tipo string, igual con la talla. Entonces hay que hacer una conversión, ya que existe una incompatibilidad de tipos. Para hacer la conversión vamos a escribir lo siguiente: convierte a double, punto, usamos el método parse, le damos enter y encerramos entre paréntesis el dato a convertir. Esto quiere decir que el dato tipo texto lo está convirtiendo a través de parse a tipo double. Lo mismo para la talla, convierto a double usando el método parse y coloco paréntesis. ¿Ok? Entonces ya los marcadores de color rojo desaparecieron, indicándonos ya que las instrucciones están correctas, ya no hay incompatibilidad de tipos. Pasamos ahora a otra parte que es el procesamiento de los datos. Es decir,
Ya tenemos capturados los datos en las respectivas variables y ahora lo que voy a hacer es aplicar un procesamiento con ellos. Y el procesamiento en este caso es el cálculo del índice de masa corporal a través de la fórmula, ¿no? Y la fórmula es la división del peso entre la talla al cuadrado. ¿Ok? Puedo hacerlo así, estaría correcto, pero también puedo utilizar otra instrucción para hacer lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir, el IMC es igual a peso entre, voy a usar una clase llamada mat de matemática, ¿ok? Punto, y lo que hace Visual Studio es listarnos una serie de métodos matemáticos que puedo usar con el lenguaje C#. Yo voy a utilizar el método llamado POW. Escribo entonces P mayúscula, ¿ok? Y selecciono con Enter el método que quiero. ¿Qué hace POW? POW lo que va a hacer es elevarte una base a un exponente. En este caso yo quiero talla al cuadrado, entonces escribo talla, que es la base, y 2, que es el exponente, ¿no? Talla al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos también ya la fórmula calculada utilizando en este caso un método de la clase mat. Una vez calculado el valor del IMC, procedemos ahora a determinar el estado de la persona. ¿Ok? Para ello vamos a guiarnos de esta tabla que ya les mencioné durante el video y de las estructuras de decisión vistas en el curso de Introducción a la Computación, ¿no? Ok, entonces vamos a escribir lo siguiente. Si el valor del IMC es menor a 18.5, el estado, que es una variable tipo string, ok, recibe como dato el mensaje: usted está bajo de peso. Caso contrario, si el índice de masa corporal está entre 18.5 y 25, o sea, si es menor a 25, el estado recibe como dato el mensaje: usted está normal. Y si no es menor a 25, quiere decir que ya por defecto el índice de masa corporal es mayor a 25. Entonces, caso contrario, el estado sería el mensaje: usted está en sobrepeso. ¿Ok? Entonces, con estas condiciones ya hemos determinado el estado de la persona en base al índice de masa corporal. Bien, como último paso sería entonces mostrar los resultados al usuario. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a ir otra vez al formulario. Ok, entonces aquí en este cuadro de texto llamado txt mostrar, yo le voy a mostrar al usuario el valor del índice de masa corporal y el valor del estado obtenido. Ok, entonces, yendo al programa nuevamente, yo voy a escribir lo siguiente. Voy a usar al txt mostrar, al componente, selecciono con Enter, punto, un texto, selecciono la propiedad text con Enter, y a continuación voy a formar el mensaje que se va a agregar a ese componente. ¿Ok? Este mensaje sería, por ejemplo, IMC, puntos espacio, y al costado va a aparecer el valor de esta variable. Pero como esta variable puede tener varios decimales, yo lo voy a redondear a 2 decimales, utilizando primero una conversión. Quiere decir que yo estoy convirtiendo a texto este valor numérico, que era double. ¿Ok? Pero la conversión va a ser con 2 decimales redondeados. ¿Ok? Luego de mostrar el índice de masa corporal, voy a mostrar después, con una frase previa, el valor del estado. ¿Ok? Listo. Entonces, esta sería ya la última instrucción de mi programa. Voy a ejecutar entonces la aplicación, presiono este botón.
Vamos a ingresar el peso, por ejemplo 73 kilos, la talla 1.65, y al presionar este botón se van a ejecutar todas las instrucciones que yo acabo de escribir. ¿Ok? Entonces presionamos el botón y ahí está. Índice de masa corporal 26.81 y el estado sería usted está en sobrepeso. ¿Ok? Entonces ese sería el resultado de nuestra aplicación. Algo importante que acotar también lo siguiente, voy a ejecutar otra vez la aplicación. Voy a ingresar, por ejemplo, un peso cualquiera, 70 kilos, una talla, por ejemplo, 1,90 m, y presionamos el botón mostrar. Okay, esta vez el resultado es 19.39 para el índice de masa corporal y el estado de peso, usted está normal, ¿no? O sea, no es que solamente la aplicación funciona para unos datos, yo puedo también cambiar durante la ejecución el dato o los datos ingresados, volver a presionar el botón y mostrar el resultado para esos nuevos datos. ¿Okay? Entonces quería recalcar esto, ya que a veces pensamos de que la aplicación solamente funciona para dos datos y después ya no podemos cambiarlo, ¿no? Sí se puede hacer. ¿Okay? Bien, hemos terminado entonces con el desarrollo de la aplicación. Voy a cerrar aquí la ejecución y recalcarles que las instrucciones o el programa que yo acabo de escribir está dentro del evento del botón, o sea, entre la llave de inicio del evento y la llave de fin del evento. Si yo por error elimino alguna de estas llaves, por ejemplo la llave de fin, y quiero ejecutar la aplicación nuevamente, va a salir un error. ¿Okay? Esta ventana nos avisa de que hay un error. Hacemos clic en el botón no y en la ventana de abajo pueden notar que aparece la lista de errores, ¿no? Y indica aquí que se esperaba una llave, ¿no? Eso es lo que está faltando. ¿Ok? Entonces voy a colocar nuevamente la llave. Ahí está. Y el error desaparece. Ya puedo volver otra vez a ejecutar. Entonces tener mucho cuidado con no borrar pues llaves de inicio y fin de los eventos. Listo. Entonces voy a cerrar la plataforma. Voy a hacer clic en este icono, cerrar. Y si es que se abre una ventana preguntándome si deseo guardar o no los cambios, lógicamente le voy a decir que sí. Ahí está. Listo, entonces voy a dirigirme a la carpeta donde guarda el proyecto. Voy a colocar por aquí. Ok. Voy a ingresar a esa carpeta. Tenemos entonces la carpeta del proyecto, mi primer proyecto. Y si yo quiero llevarme mi aplicación, enviarla a mi USB, ok, o almacenarla de alguna manera en otro lado, entonces lo que yo haría es eh, enviar esta carpeta, ¿no? O transportar esta carpeta. Dentro de esa carpeta vamos a encontrar un archivo importante que es el archivo de la solución. Si hacemos doble clic en este archivo, voy a hacer doble clic, nuevamente se abre la aplicación y ya yo puedo hacer cambios o agregar algunos componentes o programas, ¿no?, que yo requiera hacer. Ok, entonces voy a volver a cerrar todo. Importante lo que acabo de decir. Ok, listo. Voy a ingresar otra vez a la carpeta y si yo quiero enviar la aplicación por correo electrónico, necesito comprimir primero la carpeta. Ok, ahí está la carpeta comprimida. Este es el archivo comprimido y este archivo es el que yo adjuntaría y enviaría por correo. Cuando lo descargue del correo, ok, tengo que volver otra vez a descomprimirlo, extraer aquí y nuevamente tendría la carpeta con el proyecto y ya podría trabajar. Ok, entonces estos tips son importantes ya que me va a permitir trabajar mucho mejor durante las clases, ¿no? Ok, entonces alumnos, hemos terminado ya con el video. Acuérdense que este video es un complemento nada más a lo que son las clases presenciales y ya nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias.